acá en el DIC de Melanie en el seminario 1. Esta metáfora me parece sustanciosa al momento de describir la T. De hecho hay un paralelo subjetivo con el pequeño abordado por Klein en la década del 30. No solo por esa condición de estar enteramente diferenciado, sino porque, por ejemplo, también le resulta indistinto que estén o no estén sus padres en el consultorio. En este punto, cuando los padres se van, o el padre o la madre que lo traen a consulta, permanecen ensimismados en sus actividades autosexuales sin inquietarse porque hace conmigo a solas. Llamo actividades autosexuales el ejercicio inclaudicable que se aboca sesión tras sesión y fin de caso, ¿no? Estas contorsiones en el piso, llevarse objetos a la boca, objetos o superficies. Tampoco es que hay un objeto por el que muestre alguna predilección al comienzo del tratamiento. Manierismos motores. A su vez, en su presentación es notoria la falta de coordinación en los movimientos del cuerpo. Un cuerpo de un tono muscular muy laxo, que casi se le cae a cada paso y con el que se choca muebles sin mutarse. Es decir, se choca el escritorio y no hay un registro ahí, un dolor, nada. Otro subtítulo, pegado a un objeto. Un segundo momento del tratamiento podría ordenarse a partir del recorte de un primer objeto. Uno que con especial relevancia por sobre el resto e inaugura la serie de encuentros posteriores. Es decir, va a ser este objeto cada vez que viene. No se trata del tren, como en el caso paradigmático de la análisis en piezas. Se trata de la dirección de un objeto que, al igual que en el CDR caso, produce un primer ordenamiento e inscribe coordenadas espaciales que resultan fundantes y fundamentales en la construcción de circuitos que comienzan a regular intercambios posibles. El objeto es un pino de plástico. ¿Vieron el juego de bowling que está bien? Muchos que trabajamos con niños tenemos eso, no sé por qué. No sé en qué manera. Pero bueno, yo tengo esto. Bueno, la cuestión es que se topa con eso. Se topa, le llama la atención y medio que insinúa entregármelo, mirar, entonces yo lo abro. Toma uno de los pinos y comienza a hacer cierto manejo del mismo por la idea de arrojarlo al piso y esto le produce mucha excitación, llevárselo a la boca, hacerlo girar. Cada uno de estos movimientos encuentra correlación en algún tipo de manifestación corporal. Nuevamente, por la vía de los conocidos serpenteos en el piso, o aleteos, o algún tipo de movimiento estereotipado. La diferencia, importante, radica en que a partir de este momento son movimientos en torno a un objeto, ¿no? El objeto produce eso. Progresivamente intento sumarme a esta dinámica que establece con este objeto. Siempre con la mediación del objeto y respetando su modo de tratamiento. Es decir, yo también tomo otro, o a veces el mismo objeto, no los pinos son varios, tomo otro o el mismo y también lo arrojo, lo hago girar, no me lo lleve a la boca, porque algunos no se diferencian. Además de este tratamiento que se sigue ejerciendo sobre el objeto, incorpora una variable muy sustanciosa, que es cuando yo lo manipulo el objeto, que se decide a mirarme. No tardará mucho en aceptar que se lo arroje frente a frente. Y de alguna manera sanciona esta acción cuando comienza a devolvérmelo. Yo me siento en el sillón, este sillón que está ahí, la
superficie del sillón que evoco al comienzo del trabajo, me siento en ese sillón, y es desde el piso, pero hay como un esbozo de ida y vuelta por el que circula el objeto. ¿No? De donde se tira, de donde viene el objeto, muy precariamente, no digo que... Este nuevo escenario repercute visiblemente en varios de sus comportamientos. Un dato llamativo es su postura, por ejemplo. Él abandona en este juego, o en esto que sucede con el objeto, abandona la estancia aplanada en el piso y gana una posición erguida. Es decir, comienza a arrojar el objeto, pero parado enfrente mío, no ya tirado en el piso, esparramado en el piso. Y otro dato interesante, que parece en ese momento dejar de resultar indiferente la presencia o la ausencia de los padres, porque la madre o el padre permanecía en un tiempo, cuando se inauguraba esta dinámica, se iban, y él lo que empieza a hacer es, cuando los padres se van, cierra la puerta, algún quejido, algún gesto de angustia, algún llanto, no pensado en la perspectiva de un llamado, ¿no? que evoca al padre, a los padres que se van, sino como algo de una presencia que estaba allí, que ya no está, y frente a eso hay un gesto de angustia. Esta partida dibuja de alguna manera un espacio que queda detrás de la puerta, que se cierra, y la respuesta a esto me resulta muy sugerente, porque cuando la madre se va o el padre, lo que hace es me perdí. En lugar de arrojarme el objeto, me lo alcanza, me entrega la mano y se sube al sillón y se pega mi espalda como mirando hacia ese lugar donde antes se sentaba él, que ahora está vacío, como si él quisiera mirar de lo que yo miro, como si hubiese mirar cómo está arrojado el pino. Efectivamente yo lo arrojo y él hace todo como una sensación así de alegría y empieza a contornearse en mi espalda. Pronto otros objetos toman el lugar del pino arrojado, ¿no? Me alcanza un camión y me lo entrega, se pone tras mío, yo lo arrojo, el contorneo, busca el camión de vuelta, me lo entrega, detrás mío, una pelota con un cascabel, esa que se hueso, y con todo lo mismo. El tercer objeto, no tenemos la puerta como algo que se delimita el sillón, como algo que donde se sube, de la secuencia inicial del escritorio, también cobra especial relevancia en un movimiento posterior de ordenación del cuerpo y del espacio. Eso no registraba para nada, se lo chocaba todo el tiempo, porque aparte está a la altura de él, entonces la frente... bueno. Pero él eso no le genera mucho, no había registro de esos golpes. Empieza a conformarse también como una superficie alrededor de la cual se va formando un circuito a partir de que le empieza a seguir por detrás. Esto sucede como tiene que suceder contingentemente, no hay ningún ejercicio de lucidez mío, ¿no? Sino que en un momento, cuando tiro el camión, el festejo, lo voy a buscar y me detengo, no vuelvo inmediatamente. Me quedo ahí porque estaba el lugar así, detrás está el escritorio. Es difícil, si no conocen el consultorio, es mi trabajo. Entonces yo lo voy a buscar, ¿no? Porque el camión cae abajo del escritorio, me quedo y él, frente a este detenimiento mío, no vuelve inmediatamente, se baja del sillón y se dirige hacia donde estoy.
Lo que sucede es que cuando él me va a buscar, yo giro por el escritorio y él comienza a seguirme. Y yo, en vez de volver, yo sigo girando y él gira alrededor mío. Y entonces yo empiezo a trotar y él busca seguirme, y también con ese gesto tan característico que hacía con las manos, el dedo. Cuando me freno, él me empuja para que yo siga corriendo. Las variaciones en la marcha lo encuentran corriendo detrás de mí con una destreza y pericia que destaca sobre este fondo de diferenciación que presentaba tiempo atrás, ¿no? Él corre alrededor del escritorio. Bien, el último subtítulo para terminar lo llamé una perspectiva en el borde. Fue Eric Loran quien propuso un abordaje de esta clínica con niños que contemple los modos de retorno de goce, sobre el cuerpo fragmentado de la esquizofrenia, sobre el borde del autismo. Para el caso del sujeto autista se trata de hacer frente a aquello que evidencia como un exceso de goce que le resulta imposible sustraerse. Hay un esfuerzo por vaciarse de este exceso, dice Loran, correlativo a toda una serie de manifestaciones en lo real del cuerpo. El borde o el neoborde, como nos explica, aquello que el autista logra imponer como modo de tratamiento que enmarca el exceso por la vía de iteración, esto es por la repetición estereotipada, ¿no?, que se realiza por fuera de la intervención del otro, se consolida como un modo de estabilización, este neoborde, que encuentra el colmo de su solución en la caparazón autista, una forma más radical y compleja de abordaje, pero no menos permeable a la intervención psicoanalítica. Esa caparazón o ese neoborde de Loran se desplaza y la intervención de la analista se orienta en ese sentido, de desplazar el neoborde. Ahora bien, ¿qué sucede?, se pregunta Loran, con aquellos casos en los que los niños se presentan al parecer sin un borde constituido como tal, en un estado de zapado, con un cuerpo como apedazado. En este punto la metáfora central de Lacan del indiferenciado parece una de las caracterizaciones más precisas. Se tratará para estos casos de construir una cadena singular que amalgama objetos y acciones que se constituyan de algún modo posible como un circuito dotado de funciones de borde. Efectivamente, si entendemos que el borde otorga una pulsación reglada que atempere el exceso, lo que se observa en los casos como el DT es que la constitución de esos pequeños circuitos posee un movimiento correlativo de apaciguamiento de la excitación corporal, visible a comienzos de tratamiento de toda esta serie de conductas de restregarse y de movimiento estereotipado. La presencia de la analista está allí implicada y del modo más concreto en un cuerpo a cuerpo que opera como pasaje, no como solución. Y en la década del 90, en una serie de artículos compilados bajo en el libro Argentina para niños, Loran nos decía que en un momento determinado, cuando aparece cierta situación angustiosa, hay un llamado al cuerpo de análisis, dice Loran, que opere como espejo plano. Cuerpo del otro en tanto que hace superficie. Este gesto de aflicción lo observaba en T por la partida de sus padres. Y la reducción a mi cuerpo, a mi espalda, en este movimiento en el que pega a mi espalda, daría cuenta de un esfuerzo de abrochamiento de dos superficies, la del campo de lo visible y la del campo de lo que queda fuera de la visión. El caso presentado pone en primer plano un hecho constatable en la clínica con estos niños. Cada una de las intervenciones debe incluir aquellos objetos que permanecen en el límite de su relación con el otro. Estos objetos que en estas orientaciones, que de otras orientaciones podrían ser leídos como obstáculos al desarrollo cognitivo o evolutivo, constituyen en la orientación psicoanalítica un pilar fundante del sujeto.
Los diferentes circuitos en torno a los objetos que cantan de cada encuentro, no hay encuentro sin resto, permiten un abordaje que hace un fuerte hincapié en la solución singular que el niño se procura y pone incansablemente al trabajo. Es esta solución la que posibilita nuevos desplazamientos, con la incorporación de objetos nuevos que van consolidando un posicionamiento menos inquietante frente al mundo circundante y sus variables. Muchas gracias. La palabra a Silvia Tinta para hacer el primer comentario y luego para seguir la discusión. Bueno, antes que nada, también yo quisiera agradecerle a Diana Carinati, Claudia Murcia y Mario Huerta, amigo Mario Huerta, por hablar y estar con ustedes. Es imposible, tenemos un límite, memoria real. Están todos esperando que la tienen hablar. Pero, así que yo, vamos a hacer un esfuerzo de poesía, cada uno da 15 minutos para comentar el caso de Bien, entonces paso inmediatamente al comentario del caso. ¿Cómo se presenta este niño? La consulta se inicia a los 2 años y medio. Es un niño que no habla, no balbucea, tiene un sonido parecido a un chirrido, frente a los estímulos que provocan la excitación corporal. También presenta conductas estereotipadas, o sea, que esto que se llama conductas estereotipadas es una forma de inspiración que se llama inspiración en la actualidad, que se llama desde el año pasado, básicamente. A partir de la introducción de este término por parte de Miller y la utilización del oral de este término propiamente del autismo. Esta inspiración es la reproducción de lo mismo. Es una y otra de lo mismo sin dejar ninguna marca. Por eso no deja ninguna huella. Y esto se ve en la forma como es reproducida en el piso, con el cuerpo, lo que llamamos argentino, en las paredes, con un movimiento que siempre es el mismo. Casi, al tratar de hacer el movimiento, que resultan casi gruesos, no es habitual encontrarlos, o sea, están, y a la vez no están, que lo llamó formas autistas. Son movimientos autoconsensuales y que tienen la característica de casi uniforme, no tienes una forma de caminar. Hasta tal punto que lo dije hoy, yo soy psicóloga, mostrándolo con este movimiento porque no tiene características físicas, algo que pueda mostrar, sino que hay algo uniforme. Explorar también separó los objetos con forma y los objetos uniformes. Y casi lo llamaba actividades autoconsensuales. También se lo tenemos en la línea, como también se estudió de los objetos diferenciados. Todo esto va de la mano de lo que se llama, por clasificación, la falta de cuerpo en el niño autista. El niño autista no tiene cuerpo. Y esto se debe con la falta de la comprensión motriz. Un tono muscular castigazo, plegaria para paso, se choca contra los muebles sin sentir dolor. La necesidad se choca contra el escritorio a su altura. Con una aparente incoordinación motriz que va a compensar con la habilidad que tiene para lograr llegar alrededor del escritorio un poco más tarde y golpearse. O sea que van las dos cosas de la mano. No tiene un cuerpo y a la vez una percepción particular del espacio. Entonces, dentro de esta presentación inicial, en este caso, tenemos las siguientes características. La llamada autosensualidad, o término de Casting, la indiferencia, la estereotipia y la falta de cuerpo. Esta
presentado y utilizado de distintos autores de literatura. Muy brevemente podríamos decir que Gana Alemana decía que la autista está encerrada en su mundo autosuficiente. Por eso excluye del lazo del otro. Lo referenciaba al narcisismo primario. Pero en verdad, Bruno Becker, con la protagonista vacía, hablaba de una protección frente a la intensa angustia provocada por una relación insuficiente con la madre. El clásico mito de psicoanálisis que tenía con ellos y los psicoanalistas utilizamos al padre. Pertenecía a la teorización de Bruno Becker, que el hombre es una teorización que entramos en la sociedad. No importamos a los padres. Metzger decía que el neurista no está asociado, no se defiende, no tiene ninguna actividad mental. Vive en un mundo sin profundidad, unidimensional. Es importante para la civilización en torno al uso del espacio del neurista. En una relación de superficie a superficie, con lo que ella llama identificaciones adhesivas que lo dejan al objeto. Es caso de vamos a ver cómo hay variaciones sobre ese pegado sobre el objeto en un espacio unidimensional. Es una función del objeto indiferenciado que produce esta adhesividad según la utilización de la mental. Para ellos no es algo que efectivamente encontramos en lo mismo, pero con utilizaciones diversas. Casi hablar de sensaciones como objetos y como formas sobre superficies corporales que dan seguridad. Pero que hay algo también desequilibrado sobre la superficie. Entonces el neurista plantea que vive en una autosensualidad indiferenciada donde habitan sensaciones. Y eso lo compra el arte. Desde este punto, todos apuntan a notar reporte de la conducta. La Sol le va a dar otra perspectiva. Entonces, por ejemplo, ustedes examinan el binomio como el cerebro, tanto el azul como el fotografía. Y le dice hablar que todo es igualmente real. El mundo resulta exterior indiferenciado y la realidad uniforme. Y después, con el caso rodar, para decir que este niño solo quiere real. Entonces, vemos cómo se va produciendo el desplazamiento, porque no solamente el corte del gato, sino cómo el niño está inmerso en lo real. Mirando lo decir, claramente al analizar el caso rodar, los autistas están inmersos en lo real. Vamos de la indiferencia que dejaba pensar a la presencia de lo real. Un real donde nada falta, nada puede pasar, no hay vacío, no se puede traer nada de lo que no hay, falta el vacío. Esto nos lleva a explorar, a hablar de la condición del vacío. Y sobre esto va a hablar después de la lista, lo va a desarrollar. Entonces tenemos, por un lado, el estereotipo del movimiento, la ausencia de los objetos, la falta del cuerpo, la de la ausencia del cielo, la relativa a la falta del cuerpo, y eso es lo que podemos llamar iteración sin cuerpo. Y eso significa dos cosas. Podemos puntuarlo. Primero, hay un significante que se repite, que siempre el mismo, que no permitió su significancia. Esto se llamaba Seine Leotana común. ¿Y cómo se ve clínicamente? A través de la repetición de palabras, en este caso no es lo que parece en el caso, sino que parecen son conductas estereotipadas. También se ven otros pasos de las frases espontáneas, y acá también vamos a ver a través, no solamente de conductas estereotipadas, sino de distintos tipos. Entonces, del lado del cuerpo, quizás no quiero, y por eso es importante. Que la presentación repetitiva de lo real en el cuerpo. Entendemos que conforme
primer tiempo, el niño se queda a la superficie del consultorio. En el segundo tiempo se pega a un hospital. Y en el tercer tiempo se pega a la gatita. Porque siempre funciona con este funcionamiento unidimensional como decía Melissa. Entonces, en el primer tiempo, el niño corre de la puerta al sillón o al escritorio y antepone la espalda de su mano al impacto y con el choque desarraiga el cuerpo en la superficie. O sea que se pega y literalmente hace una distinta forma de ser sentido sobre la superficie. Nos encontramos con una repetición creativa en los movimientos, porque son siempre los mismos. En un momento se produce un silencio, porque mira la analista y se dice. Esto mostraría que no existe una pista totalmente cortada en el arco, sino que hay un lazo sutil que se establece entre el núcleo y el entorno. Que no es un corte absoluto, incluso este aparentemente totalmente diferenciado a lo que en este tratamiento en un momento dirige su mirada a la analista. Y Mauricio no deja pasar la oportunidad. En el momento que la contingencia se produce en la exposición. Y hace una intervención. La intervención de Mauricio es el esfuerzo. Imita sus movimientos y se vuelve ahí un doble real. Porque no hay doble final. No hay una final de doble. Entonces, el hace reproduce exactamente sus movimientos. Pero exactamente tiene una influencia general. Porque ese niño solamente, cuando él asombra la superficie de los objetos, producía el ruido que era propio del choque. En cambio, ahí donde es un ruido del golpe, lo que va a producir en la realista son formas de es decir, introduce la dimensión del sonido. Eso no solamente el sonido provocado por el golpe, sino el conocido del sonido. Por las onomatopeyas que dan cuenta del golpe y podrían dar cuenta sin el golpe mismo. Es un sonido del lugar del golpe. ¿Cuál es la respuesta del sujeto? La respuesta es sencilla. El niño tiene efecto distinto en el sentido de la realidad. Entonces camina hacia él, lo toma de la mano y lo lleva a su cuerpo. O sea que él toma la mano de su doble real y lo conduce hacia un lugar y a partir de ahí repite la acción de forma completa. O sea que son los dos que van a golpearse contra la superficie. Y nuevamente tenemos la intervención de la analista que introduce otro elemento. Es el conteo ante los impactos. Él intenta establecer algún tipo de disponibilidad a través del conteo. Y lo que encuentra es que hay en el mundo una secuencia iterativa. Porque primero es 1, 2, 3, y eso se repite. Y llega un momento donde, así como en un momento la nariz introduce un sonido y la onomatopeya, en otro momento, y la verdadera discontinuidad, en otro momento lo saca. Entonces, ante la secuencia fija 1, 2, 3, en un momento se detiene el 2 y el niño continúa con la serie iterativa y dice 3. O sea que es una serie de dominio fija, después de 1, 2, 3, y el niño lo repite. Nuevamente, en forma funcional. Y aparece el segundo tiempo. El segundo tiempo es la inclusión de los gritos, que queda asociado a los movimientos corporales. Es contingente el nivel de su objeto, es un género plástico, y en un sentido es indiferente. Este objeto podría haber sido cualquier otra. Este objeto resulta nuevamente es un objeto que lo integra en esta actividad de la uniforme. Lo hago un piso, lo hace girar.
y junto a los hijos continuó sus movimientos de contorneo y de alivio. Entonces, nuevamente aparece la intervención de la artista del lado de todo el comando, es decir, la intervención anterior de una doble real e imita sus movimientos progresivos. Y hace los mismos movimientos que había hecho el niño. Nuevamente convoca a niños. Entonces, se inicia una nueva metodología. Se ve bien en este tratamiento clínico cómo se van armando secuencias por el cual el niño se despierta económicamente. Luego de armar una secuencia, la vuelve a repetir y la visualmente. Lo que se producen son desplazamientos de secuencia que en este caso ya introduzco nuevos mundos, que hasta ahora no estaba. O sea que ya hay una ampliación de su mundo por la inclusión de los hijos. Entonces, en esta nueva secuencia, lo que hacen es tirar los hijos. Mauricio Batista, el analista, que en un diferencia, que inicia una circulación de los hijos, que indica que sigue lugares en este terreno de lo diferenciado. Los hijos van y vienen. Entonces, si el último tiempo del tratamiento del espacio lo hace colapsar y pegarse a la puerta de todo el bolsillón, hay que contar distintos objetos, en este momento tiempo se apoya en el orden real para delimitar un circuito de va y viene de los hijos. Ya no es el mismo colapsar entre los hijos, sino que es un objeto que va y viene. Y de esta manera, con este circuito, está haciendo un trabajo sobre la constitución de un neoorden. Porque al no tener cuerpo, está pesado. Y por eso en un momento, en un primer tiempo, no podía más que pegarse a la superficie corporal. Y ahora hay un objeto por el cual, por momentos se despega, al tirarlo, y después lo pega de más. Y eso tiene efecto sobre el cuerpo. Cambia su postura. El niño que estaba tirado, contornándose en el gesto y en el piso, deja de estar tirado y toma una posición alivia. Esto es un cambio en el uso del espacio. El tercer tiempo, voy a explicar un poquito antes de la utilización del tercer objeto utilizada. Y tenemos, por un lado, esta queja cuando los padres están, y esto se va a ocupar la sala de las patricias, la distribución del comentario del caso. Pero empieza a un tercer tiempo en el momento que empieza a utilizar un espacio diferente, más claramente, un espacio diferente a la elección. En el uso topológico del espacio por parte de un artista, el Ignorant dice que hay una diferencia entre la mirada y la visión. El cuerpo mismo, en el negocio, es una postura por el cual nosotros tenemos un terreno, un manejo del espacio asociado a la visión. En cambio, en el artismo, los espacios son los espacios utilizados. Entonces, utiliza un campo del espacio por fuera de la acción. ¿Y qué hace? No establece presencia de la vista. No es constituido algo central. Se sitúa detrás. Inmediatamente toma una posición alivia y va detrás de la analista y se pega a la espalda de la analista. Se da cuenta que hay un estilo de funcionamiento permanente, pero lo que sucede es que se va desplazando. Él se pega detrás de la espalda, se sube al sillón, y espera y le da el objeto desde la espalda subió al sillón. Y luego se contamina su cuerpo a la espalda de la analista y frente a eso pisan los objetos a ese lugar vacío. Una y otra vez. No son dos, es uno y sale. Y esto permanece igual, aún incluyéndose la presencia de la analista y el mismo lo que está llamado
uno con un uso particular topológico del espacio. Que es que el analista se demora. El analista se demora en tirar el objeto, y él lo que hace es que empieza a seguirlo detrás del escritorio. O sea que va dando vueltas alrededor del escritorio, Mauricio y el niño detrás. Y tira el recorrido. En la repetición se la toma porque el nuevo circuito es igual. Y tira este recorrido dándole pequeños empujoncitos. O sea que él lo empuja, es otra manera de tirar el recorrido. Porque recuerden ustedes que él corría y se pegaba contra la superficie. Y ahora él desde atrás, en este espacio propio, le da a la analista pequeños empujoncitos. Es otra manera de pegarse a él. Sin pegarse todo el cuerpo. O sea que antes de realizar el tiro, al pegarse a la espalda, es soltar el empujoncito desde la espalda. Y van dando variaciones. Entonces, nuevamente se trata de producir variaciones dentro de lo mismo, donde corren, hacen una cadencia dentro del tiempo de la marcha, y es un trabajo sobre ese nuevo circuito que logra construir el niño. Entonces, hay un trabajo sobre el espacio a través de esta nueva secuencia, porque va desde la pegado, donde correr detrás, y es como si fuera un elástico. Es como un uso del espacio donde hay una distancia como una goma, ¿no? Un elástico donde se adhieren y por momentos se separan. O sea que se ve bien el trabajo mismo sobre el espacio. Entonces, en el trabajo del espacio, el trabajo de estar difícil, esta secuencia que hagan los niños, es un trabajo sobre el borde, de una construcción por parte del niño. Porque si yo como explorar Mauricio, no hay un estacionamiento clásico de algo cerrado, rígido, lo que hay es este trabajo incluso acá, para darnos una partida de para poder construir este orden. Entonces, en cada uno de estos tres momentos puntuales existe un circuito en el que se incluyen objetos y la analista permite un desplazamiento de este nuevo orden. Y se puede decir que de esto se trata un trabajo analítico en uso. Gracias. Y voy a agradecer. Eric Laurent planteó hace muy poco, 2 o 3 años, la tesis que es correlativa a la tesis sobre el retorno de luz en el borde, que es la tesis para el autismo de la construcción del agujero. Voy a buscar algunas cuestiones mínimas en relación a la construcción del agujero. La construcción del agujero es la razón por la cual justamente se trata de construir, el autista debe hacer el trabajo de construirse un neoborde, porque en la medida en que no hay agujero, ese borde que se construye es un borde topológico que se construye construyendo, por eso el neoborde, porque lo construye alrededor de un agujero faltante, o sea, en la medida en que construye ese borde, construye ese agujero. Bien. Entonces acá, cuando Mauricio habla al inicio del diferenciado, habla de este punto de una relación unidimensional con los objetos
en los cuales se produce esto que Miller llama estar enteramente en lo real. Estar enteramente en lo real es justamente no hay ningún corte, ninguna diferenciación. El primer momento donde se ubica la función de un agujereamiento, voy a ubicar algo que dice Lacan en el diario interesante. Dice, si no se admite esta verdad de que el lenguaje está ligado a algo que agujerea lo real, no es simplemente difícil, sino imposible considerarlo justo. O sea, ¿para qué sirve el lenguaje sino para agujerear lo real? A partir de la función del agujero, el lenguaje opera su captura de lo real. Por otra parte, el lenguaje come lo real. O sea, podemos ubicar que justamente la función de la establece sobre lo real, y en la medida en que se produce la función de agujerear lo real, es que después puede anudarse lo real con lo simbólico y puede anudarse ahí además lo imaginario. Lo interesante de esto es que podemos ubicar en el tratamiento del autismo muchas veces cómo eso se produce en el mismo momento de esa operación en la cual el lenguaje agujerea lo real se producen efectos sobre el imaginario. Lo cual no quiere decir ahí que se produzca necesariamente un anudamiento, ni tampoco quiere decir ahí necesariamente que ese agujero que se produce va a ser un agujero que se va a mantener. ¿Sí? Eso lo podemos decir para reconstituirse en el tratamiento al modo en que se produce el nuevo borde. Es decir, también podríamos hablar de una especie de nuevo agujero, en el sentido de que se vuelve a producir cada vez. Bien, acá, ¿dónde podemos ubicar el momento del agujereamiento? En este consentimiento que el sujeto hace a la operación del analista. En este punto de la función de mirar y devolver el objeto con la mirada que eso implica, ¿sí? En ese punto se produce, en este consentimiento, se produce la constitución de una primera oposición. Poco importa cuál sea esa primera oposición, si es el analista, si es acá o allá, si es la ida y vuelta, si es de atrás adelante. La cuestión es que se produce una oposición que establece justamente la diferencia con la superficie bidimensional en la cual es pegada. En este punto se establecen dos lugares entre los cuales puede haber una circulación de un objeto. En este lugar podríamos ubicarlo como un aquí y allá, simplemente se puede establecer una circulación de un objeto en una especie de Fordá, que si es una especie, un esbozo de un Fordá, es por el hecho de que en ese punto hay un primer esbozo de una simbolización, es decir, de un par de presencia ausente. Lo cual no quiere decir que este niño haya ingresado aún en el llamado. Esta es quizás la diferencia con Vic. Vic ingresa en el llamado, y esto es algo que puede ocurrir en el tratamiento de un autista, que ingresa en el orden del llamado con toda una serie de operaciones imaginarias que después simbólicas e imaginarias que después se van a producir. Acá hay un esbozo de un llamado, pero no termina de serlo, en la medida en que se trata de el par presencia ausencia. ¿Cómo se verifica esto? Con este punto donde el niño registra que los padres se van. No es siquiera un llanto, no es siquiera un tipo de angustia claramente, es una especie de queja, ¿sí? Lo cual marca que hay un registro de que justamente en el espacio donde se ha constituido la presencia-ausencia hay un registro de que hay algo que se ausenta. Entonces, en este punto, lo podemos encontrar a esto, a dimensión de la presencia del agujero. 3 minutos más y concluso. Y en este punto, lo que se produce sobre lo real, se producen efectos sobre lo imaginario. En la misma clase de lo que agujerea lo real del seminario 23, Lacan sitúa
raramente, porque ya había dejado por completo todo ese tema, pero sitúa, a partir de la cuestión del agujero sobre lo real, retoma la función de la libido. ¿Sí? Dice, la libido, como su nombre lo indica, no puede más que participar del agujero, lo mismo que otras formas con las que se presenta en el cuerpo y lo real. Es completamente lógico que ustedes les recuerden el mito llamado de la minilla, usted vio la teca y se lo habrá leído por ahí que tiene una película. Entonces, en este punto, lo que se produce como efecto de esta primera oposición del padre frente a ausencia es que empiezan a producirse efectos de libidización sobre ciertos objetos. ¿Sí? Entonces empiezan a constituirse espacios que no son espacios recortados a modo significante. Nosotros conocemos a esos espacios como puerta, escritorio, sillón, podemos nombrarlos como tales. Para él se trata de una libidización de ciertos elementos fragmentarios de una imaginación. Entonces, en este punto de está enteramente en lo real, a partir de una primera entrada de lo psicódico, se puede empezar a libidinizar al modo de los eudópodos de la mega, se pueden empezar a libidinizar ciertos espacios que no tienen aún el carácter significante, pero sí que son espacios determinados en ese lugar. Entonces, lo interesante es que a partir de esto se produce no solo ese fordar del pasaje del objeto de un lado al otro, sino que se produce, por un lado, el registro de la ausencia de los padres, por otro, el registro de la ausencia propia, porque es él el que se va atrás del analista a ver cómo el analista tira el objeto al espacio vacío donde él estaba, o sea, él prosigue en el trabajo sobre la oposición simbólica, digamos, y después esto implica efectos sobre el imaginario en el punto de libidización de los espacios sillón, escritorio, puerta. Ahí se produce otro desplazamiento que es que él persigue al analista en el punto donde el analista se demora con el camión y él lo empieza a perseguir, o sea, otro trabajo de reforzamiento del parte sentencia. Como vemos en todo esto, estamos en los esbozos del llamado sin constituir el llamado. Si podemos situar que hay una primera oposición, efectos sobre el imaginario, y estamos en el esbozo del llamado que quizás en el progreso del análisis pueda constituirse en llamado. El efecto último que se produce es que él por primera vez dice una palabra. Antes del punto de una demora del 1, 2 y él por primera vez logra esa operación fundamental que implica la unión del objeto voz con la palabra, ¿sí? Que Malevala ha trabajado mucho. En ese punto él por primera vez puede decir en el análisis una palabra, puede emitir un significado. Bien, hasta acá vamos a ver el partido.